Pueblo de Dios dice amén. Y bueno, hermanos, como le mencioné, hoy concluimos la serie sobre el perdón y a lo largo de esta serie hemos examinado una historia que vamos a leer un poquito después, encontrado en el capítulo 18 de Mateo, donde Jesús cuenta una parábola del siervo despiadado. Y una parábola es una historia simple que se usa para ilustrar un punto espiritual o un punto moral. Y a Jesús le encantaba usar las parábolas para enseñar a la gente sobre el reino de Dios. Él quería que todos entendieran exactamente cómo es el reino de Dios, cómo es el corazón de Dios, cómo es la mente de Dios. Y una de las cosas que nos muestra esta parábola es la poderosa verdad que Dios nos perdona. Dios nos ha perdonado. Dios te perdona. Dios te ha perdonado. Esto es lo que habló el pastor David en la primera semana. El pastor David nos recordó que el perdón de Dios hacia nosotros fue posible gracias a Cristo Jesús, porque murió en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Y si confesamos nuestros pecados ante Dios, si nos arrepentimos y le pedimos perdón y expresamos una necesidad de Él a nuestras vidas, entonces recibimos la redención de nuestros pecados, que es ser librados o ser salvos del poder del pecado que tiene sobre nuestras vidas. Y también al hacer eso recibimos algo que se llama la remisión de nuestros pecados y la eliminación de la mancha del pecado en nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro corazón. Esto significa simplemente que nuestra deuda de pecado ante Dios es cancelada. Eso significa que nuestro pecado, junto con la culpa y la vergüenza que causa el pecado, es borrado de nuestras vidas. Dios te ofrece perdón sin importar quién eres, sin importar de dónde vengas y sin importar lo que hayas hecho. Eso fue la primera semana. La segunda semana el pastor David nos habló sobre la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. Tú te perdonas. Y esto no siempre es fácil de lograr, pero entienda que si te has arrepentido de tu pecado, pues Dios te perdona para que puedas perdonarte también a ti mismo. Cuando nosotros continuamos pensando en nuestros errores, regresando a aquel momento después de habernos arrepentido ante Dios, lo que pasa es que nos mantenemos en una prisión. Y sabemos que Cristo Jesús murió en la cruz para librarnos de todo y todas las prisiones, ¿verdad? Entonces, si Dios puede perdonarte, tú puedes perdonarte a ti mismo también. Dios te perdona, tú te perdonas y hoy hablaremos de tú perdonas a los demás. Y bueno, la primera semana vimos la definición del perdón y es lo siguiente: el perdón es cancelar una deuda a alguien que te debe. Cancelar una deuda que alguien te debe es dejar de sentir ira o rencor hacia alguien por una ofensa, defecto o error. Y esto es fácil de entender, ¿verdad? Y a veces también es fácil de lograr, ¿a poco no? Hay momentos en los que podemos perdonar a alguien muy fácilmente y podemos seguir adelante como si nada. Y sin embargo hay otros momentos en los que perdonar a alguien puede ser una de las cosas más difíciles de lograr. Para mí personalmente ha habido momentos en mi vida como cristiano en los que fue fácil de perdonar a alguien y otros momentos en donde fue muy difícil perdonar a alguien y no sentir resentimiento hacia ellos. Una vez en particular fue cuando tenía 19 años. Mi familia
nos acabábamos de irnos a Silmar y éramos nuevos a esa comunidad. Vivíamos en la calle Borden y teníamos unos meses ahí nada más y todo parecía estar bueno. Y luego de repente en una mañana, no le puedo decir la fecha, pero en una mañana temprano, como a las 4 o a las 5 de la mañana, mi papá estaba sentado en su carro, listo para irse al trabajo en la construcción. Y de repente se pone un carro junto al de él, saca una arma y le empieza a disparar a él. Y lo hirió gravemente varias veces en la cara y en el pecho. Fue un momento horrible para nuestra familia. Y yo me acuerdo claramente cuando pienso acerca de ese evento, cómo me despertaba mi hermana mayor o intentaba despertarme. Me decía: Israel, Israel, despierta, despierta. Hirieron a papá. Hirieron, le dispararon, tienes que levantarte. La ambulancia lo va a llevar al hospital y tenemos que irnos inmediatamente. Israel, Israel, despierta, despierta, nos tenemos que ir. Le dispararon a papá. La ambulancia lo está llevando al hospital. Sentía como que me había despertado a una pesadilla. Y me acuerdo que llegamos casi juntos con la ambulancia y nos dejaron ir con él. Y veía a mi papá, no le podía reconocer su cara, lleno de sangre y su pecho. Y él intentaba decirme que cuidara de mi familia. Y me acuerdo que llegó un temor sobre nosotros. No sabíamos si mi padre sobreviviría este evento horroroso. No sabíamos por qué había sucedido esto y no sabíamos si también nos tocaría a nosotros lo mismo. Y le digo que a medida que pasaban los días, mi corazón se enojaba más y más. La ira crecía más y más. No solo quería que esta persona fuera capturada y procesada con toda la severidad de la ley, pero yo también quería venganza para mi papá y para mi familia. Ahora le digo que eventualmente y milagrosamente mi papá recuperó por completo ese evento, ese momento. Pero le digo también que ese incidente dejó mucho dolor y causó un efecto dominó que puso a prueba a nuestra familia durante muchos años. Y cada día que pasaba pensaba en lo mismo, que esa persona pagara de una manera igual a de nosotros. Yo quería que esta persona y su familia también sintieran el mismo dolor que nosotros habíamos sentido. Y hermano, hermana, yo caminaba con Cristo. Y claro que sí, yo sabía que lo que sentía no era algo bueno. Yo sabía que lo que sentía no era acuerdo a lo que yo creía, lo que yo leía en la palabra de Dios. Yo luchaba con estos sentimientos cada vez que intentaba levantar mis manos y cantarle al Señor. Cada vez que decidía abrir la palabra de Dios y leer las escrituras. Cada vez que decidía doblar mis rodillas y orar en la presencia del Señor. Yo sabía que lo que sentía era mal. Yo sabía que lo más mejor que podía hacer como seguidor de Cristo era perdonar a esta persona. Pero hermano, hermana, le digo que era muy difícil de hacer. No quería perdonar a esta persona. Sentía que no era justo. Sentía que no lo merecía. El perdón era lo último en mi mente y lo último en mi corazón. Hermano, hermana, ¿cuándo has luchado con perdonar a alguien que te ofendió? ¿Cuándo has luchado en perdonar a alguien que te hizo daño, que pecó contra ti? Tal vez no fue al extremo de lo que nos pasó a nosotros o quizás fue algo peor. Pero alguien te hizo daño.
Alguien pecó contra ti y causó un gran dolor en tu vida, un gran desastre, o tal vez aquí estás hoy con una herida fresca en tu corazón que proviene de algo que alguien te hizo y estás luchando por perdonar a esa persona. Sabes que es lo correcto, pero tu corazón no te deja. La ira no te deja. Los pensamientos no te dejan. Y el perdón es lo último en tu mente y lo último en tu corazón. Y si alguna vez has batallado con el perdón en tu vida, te digo, hermano, hermana, que no eres el único. De hecho, uno de los discípulos que caminaba cercamente con Cristo batalló con el tema del perdón en su vida. Hemos estado viendo las escrituras en Mateo 18, donde Jesús cuenta una parábola que explica claramente cómo se debe o cómo se ve el perdón y por qué es importante que perdonemos a otros. Pero esta parábola fue una respuesta a una pregunta que Pedro, un discípulo de Jesús, le hizo sobre el perdón. Pedro quería saber cuáles deberían ser los límites de su perdón. ¿Dónde podía marcar el límite con las personas que pecaban contra él? Y yo creo que vale la pena saber la respuesta a esta pregunta, ¿poco no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde extendemos nuestro perdón con aquellos que pecan con nosotros? ¿Hasta dónde podemos poner la línea? ¿Hasta dónde podemos marcar el límite de nuestro perdón con aquellos que pecan con nosotros? Pedro estaba interesado en saber esto. Vemos en verso 21, dice la palabra de Dios en Mateo 18. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Pedro quería saber hasta dónde debería llegar su perdón. Y la respuesta de Pedro a su propia pregunta nos revela exactamente cómo él veía el perdón. Y es la misma forma en que algunos de nosotros vemos el perdón. Para él, el perdón era algo que debe tener límites. Para Pedro, su perdón tenía el límite de 7 veces. O quería confirmar si 7 veces era el límite para su perdón. Hermano, hermana, amigo, ¿qué limitaciones le has puesto a tu perdón con otros? ¿Cuáles son las limitaciones de tu perdón? Aquellos que te ofenden. Y Jesús, entendiendo que este tema es de gran importancia en el reino de Dios, no pierde tiempo en corregir a Pedro. En el próximo verso 22, le contesta a Jesús: no 7 veces, no, sino 70 veces 7. En otras palabras, Jesús quería que Pedro entendiera algo muy importante sobre el perdón, algo que todos nosotros necesitamos entender, y es lo siguiente: nuestro perdón hacia los demás no debe ser limitado, sino ilimitado. Y yo sé que esto a veces es difícil en escuchar, en procesar y en poner en práctica, especialmente cuando tenemos personas en nuestras vidas que pecan gravemente y grandemente contra nosotros. Pero para enfatizar este punto muy importante, Jesús sigue contestando esta pregunta mencionando una parábola que aclara y aclaró para siempre el perdón, y no dejaría ninguna duda sobre cómo nosotros debemos manejar el perdón en nuestras vidas. Y el pastor David cubrió mucho de esta parábola la primera y segunda semana. Y la parábola se trata de un rey. Dice Jesús que hay un rey, y este rey decide poner al día las cuentas de aquellos que le debían dinero. Y llega a un hombre que le debe millones. Y como no puede pagar, entonces dice: bueno,
tú y tu familia van a ser vendidos para pagar tu deuda. Y este hombre se pone de rodillas y ruega, rey, por favor, dame más tiempo para poder pagarte. Y Jesús dice que este rey, al ver a este hombre, siente misericordia y decide hacer lo imaginable. Le perdona toda la deuda. Millones perdonados. Pero continúa Jesús la parábola en verso 28 diciendo: pero cuando el hombre, este hombre perdonado, salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor, este hombre perdonado, no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Y la escritura menciona y nos dice que los siervos del rey, viendo lo que estaba sucediendo, se enojaron tanto, fueron y le contaron al rey. Y el verso 32 nos dice: entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y ahí se acaba la historia. Y le dice a Pedro lo siguiente: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y la conversación entre Pedro y Jesús termina ahí en ese momento. Y no creo que Jesús necesitaba añadir nada más a lo que él estaba diciendo, porque Jesús dejó varias cosas claras acerca del perdón a los demás. La primera cosa que dejó claro Jesús fue lo siguiente: que el perdón es una cosa muy seria en el reino de Dios. No solo sucedieron cosas serias y severas a causa del perdón en esta parábola, sino que sucedieron cosas serias y severas en nuestro propio mundo a causa del perdón. Cristo fue brutalmente asesinado para que pudiéramos ser ¿qué? Perdonados. Efesios 1:7 nos dice la palabra de Dios: Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad. ¿Cómo compró nuestra libertad? Con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Hermano, hermana, el perdón es algo muy serio e importante en el reino de Dios. La segunda cosa que dejó claro Jesús es: ya que, número 2, ya que hemos sido perdonados generosamente, debemos perdonar generosamente. Porque vemos que en la parábola, en el verso 33, el rey esperaba que el hombre perdonara a sus deudores también. Hermano, hermana, Dios te ha perdonado todas tus ofensas, pecados y transgresiones al haberte arrepentido ante Él. Todas las cosas malas que le hemos hecho han sido borradas ya como seguidores de Cristo. Y ahora Cristo también espera que nosotros, como sus seguidores, perdonemos generosamente también. Como nos dijo Jesús en Mateo 10:8, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Número 3, lo que aclaró Jesús para nosotros es: negar el perdón es una ofensa a Dios.
Porque vemos en la parábola, en el verso 32, que el rey consideró el hombre que un hombre malvado, siervo malvado, por haber negado el perdón. Y el rey lo tomó personalmente, lo tomó a pecho. Hermano, hermana, negar el perdón a los demás es una ofensa personal a Dios. Número 4, lo que aclaró Jesús con nosotros es que perdonamos porque hemos asumido el carácter de Cristo. En verso 33 vemos que el rey quería que el hombre imitara su comportamiento de misericordia con otros. Dijo, ¿que no te perdoné yo todo? Hubieras hecho lo mismo, hubieras imitado lo mismo que yo mostré contigo. Y como seguidores de Cristo Jesús, hermano, hermana, acuérdese que debemos imitar no al mundo, sino el comportamiento de Cristo, asumir el carácter de Cristo, incluyendo demostrar misericordia y compasión a aquellos, incluso a aquellos que sentimos que no merecen. Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Número 5, Jesús nos mostró claramente que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Vemos en el verso 30 que el siervo perdonado tomó la decisión de no perdonar a su deudor. Él tomó la decisión. Ese hombre le rogó, por favor, perdóname y yo te pago. Y ese hombre perdonado pensó, dijo, no. Y tomó la decisión de negar el perdón. Hermano, hermana, es posible que no siempre tengamos ganas de perdonar a alguien, pero eso no significa que no podemos tomar la decisión de perdonarlos. Porque si esperamos a perdonar a alguien basándonos únicamente en los sentimientos, es posible que algunos de nosotros nunca lleguemos a perdonar a alguien. El perdón es una decisión que somos capaces de tomar. Me encanta lo que dice el pastor Rich Guerra, amigo de la Trinidad, superintendente de las Asambleas de Dios del sur de California. Él dice lo siguiente: ser ofendido es inevitable. Vivir ofendido es una decisión. Número 6, lo que nos dejó claramente Jesús con esta parábola es que el perdón de Dios hacia nosotros depende de nuestro perdón hacia los demás. Porque vemos que Jesús termina la parábola claramente diciendo que si nosotros nos negamos a perdonar a los que pecan con nosotros, nos espera el mismo destino que este siervo despiadado. Dijo, esto es lo que les hará mi Padre Celestial. En otra ocasión, Jesús dijo en Mateo 6, 14 y 15, si perdonas, dice, a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que Dios nos perdonará nuestros pecados a pesar de que nos negamos a perdonarlos de otros. Ahora, si ustedes como yo, probablemente usted dice, pastor, yo siento una convicción por esto. Y yo he escuchado lo que ha mencionado en varios tiempos atrás. Yo quiero perdonar. Yo sé que debo perdonar. Pero si soy sincero y honesto, se me hace difícil perdonar a tal persona. Porque estoy muy herido. Estoy muy decepcionado. ¿Qué puedo hacer? Porque sé que debo, pero como que mi corazón no me deja. Le cuento, hermano, hermana, que 2 años después del incidente de mi papá, todavía tenía coraje, todavía tenía ira, todavía batallaba en perdonar a esta persona por 2 años.
Y le digo que todo lo que yo acabo de compartir con ustedes fue compartido conmigo en la iglesia y en estudios bíblicos y en mi tiempo personal a lo largo de este tiempo. Y yo sabía que necesitaba perdonar, especialmente si quería que Dios me perdonara a mí. Entonces, un día vine aquí al altar y sinceramente hablé con el Señor y le dije: Señor, ya basta con lo que siento. Yo quiero perdonar, pero no puedo, no sé cómo, y necesito tu ayuda. Y el Señor me ayudó, ayudó a entender y captar ciertas cosas. Aprendí ciertas cosas basados en principios bíblicos que quiero compartir con ustedes brevemente ya para terminar. Porque yo sé que si usted está en la misma posición, al hacer estas cosas le va a ayudar grandemente poder perdonar a alguien de todo corazón. No nada más de palabra, no nada más de boca, pero de todo corazón. Entonces aquí le van estos consejos útiles para perdonar a los demás. Número 1, ora por la persona que te lastimó. Jesús dijo en Mateo 5:44 que ores por aquellos que te lastiman, que te hacen daño. Y es lo que yo empecé a hacer. Me comprometí a orar por esta persona cada día. Y la oración no era: Señor, que le caiga un relámpago y le pegue en la cabeza, o que lo atropelle un carro. Mi carne quería que esa fuera la oración, pero yo me comprometí a orar por la salvación de esta persona. Dije: Señor, salva a esta persona y su familia. Y no era fácil. Él era el último, porque lo quería dejar al último, porque no me salían palabras. Y a veces a fuerza decía: por favor, Señor, salva a esta persona. Sálvalo. Pero sálvalo de manera buena. Y le digo, hermano, aunque no quería, fue de gran bendición a mi vida. Marcó la diferencia. Hermano, hermana, ¿quién te ha lastimado? ¿Quién te ha herido? ¿Quién ha pecado contra ti? Ora por ellos. Empieza a orar por ellos cada día. Número 2, no esperes una disculpa. Yo nunca llegué a conocer a este individuo y él nunca llegó a pedirme o a mi familia una disculpa. Y aunque una disculpa hubiera ayudado, me di cuenta que no necesitaba una disculpa para poder perdonar a esta persona. Porque si esperaba yo una disculpa para poder perdonar a esta persona, todavía estuviera esperando 23 años después. Hermano, hermana, puedes perdonar sin la disculpa que has estado esperando recibir. Tú puedes perdonar sin esa disculpa que has estado esperando recibir. Número 3, hermano, hermana, deja ir el dolor. El diablo es un experto en sacar el pasado, enseñarnos el pasado, aun cuando tomamos la decisión de perdonar a alguien. No permitas que él te repita las ofensas en tu mente una y otra vez. Entrégale ese dolor que sientes al Señor, rinde solo a Él y determina que tú vas a elegir, escoger, a tomar la decisión de perdonar a aquella persona. Y aquí es donde la oración es esencial, porque a nuestra propia cuenta seremos tentados de regresar una vez más a negar el perdón. Y algunos días es posible que te levantarás, te despertarás sintiendo herido de nuevo. Por eso nos dice Primera de Pedro 5:7 que pongamos en Él todas nuestras ansiedades, los dolores sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Amigo, amiga, hermano, hermana, deje ir ese dolor y entrégueselo a Cristo Jesús tantas veces como sea necesario. Yo le digo, a través de esta jornada, para poder perdonar a esta persona, me levantaba con ese mismo dolor y yo le decía: Señor, estoy herido, todavía me duele, pero te entrego todo esto a ti, quítamelo de mí. Hágalo, hermano, hermana. Número 4, cuanto más tiempo, esto es importante de entender, cuanto más tiempo niegas el perdón, más tiempo permaneces en el plan del diablo. Porque la Biblia le llama a Satanás el acusador.
nos dice en Apocalipsis 12:10 que Él va día y noche delante de Dios y nos acusa. Que acusa a los hijos de Dios día y noche. Y le digo que nada haría más feliz a Satanás que ver que el perdón de Dios nos sea negado a nosotros. Y que nuestro perdón sea negado a otros. Porque Él sabe que ambos están conectados. Iglesia, no te quedes en los planes del diablo. Entra al plan de Dios que ofrece restauración, sanidad, redención y crecimiento. Número 5, enfócate en perdonar, no en olvidar. Cuando yo decidí perdonar a esa persona, no olvidé y todavía no he olvidado lo que hizo. Y siendo realista, hermano, hermana, es posible que algunos de nosotros nunca podamos olvidar lo que otros nos hayan hecho. Pero el objetivo no es olvidar, el objetivo es perdonar, que es cancelar la deuda que ellos tienen con nosotros, con nuestra misericordia. Ahora, por favor, entienda bien lo que digo. Lo que acabo de mencionar, eso no quiere decir que tiene que regresar a la vida de alguien, especialmente si esa persona es tóxica, si esa persona es peligrosa, si esa persona es dañosa para su vida. Ahí es donde necesitamos ejercer la sabiduría, el discernimiento y poner límites con las personas. Así que no le digo que regrese a una persona, especialmente si esa persona ha abusado grandemente de usted en graves formas. Pero lo que sí significa es que lo que usted siente que esa persona le debe, usted dice que esa persona ya no le debe, porque lo ha dejado ir libre, tal como ese rey dejó ir libre al siervo. Y último, hermano, hermana, recuerda el perdón de Dios para tu vida. Cada vez que yo tenía la tentación de dejar de orar por esta persona, cada vez que empezaba a recordar lo que hizo a nosotros, cada vez que me empezaba a enojar y a amargar de nuevo, hermano, hermana, inmediatamente recordaba la deuda que Dios me perdonó en Cristo cuando ciertamente no lo merecía. Y decía, si Él me ha perdonado de tanto, como puedo retener los agravios cometidos contra mí. Hermano, hermana, entienda que nosotros somos aquel siervo perdonado en la parábola que contó Jesús. Pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo de manera diferente, de no quedar igual como aquel siervo. No podemos perder la vista de que toda nuestra vida, todo lo que tenemos comenzó por el perdón de nuestras vidas con Dios. La cancelación de nuestra deuda es la razón por la que podemos todos estar aquí tan guapos como estamos y llamarnos hijos de Dios. Ahora en unos momentos voy a pedir que pase toda la iglesia y vamos a orar por algunas cosas diferentes, así que por favor esté preparado para hacer eso. Pero antes de invitarle a pasar enfrente, quiero que sepa que el perdonar a alguien de todo corazón es posible, sin importar cuán grande o profundo sea el dolor que siente en su corazón. Jesús no nos los exigiría si no fuera posible. El perdón es importante en el reino de Dios, es cosa importante, es cosa seria. Porque el perdón, algo que nos brinda, es libertad. Porque al ser perdonados por Dios, recibimos la libertad. ¿A poco no cantamos eso? Somos libres. Y hermano, hermana, cuando usted decide perdonar a otra persona, no solo lo deja ir libre, pero usted también es librado de la amargura. Usted es librado del dolor. Usted es librado de las heridas que nos atan día y noche. Hermano, hermana, ¿a quién necesitas perdonar en tu vida? Toma hoy la decisión en hacerlo. Pídele al Señor que te ayude y con su ayuda podrás sinceramente
perdonar a alguien de todo corazón. Y ahí podrás avanzar, seguir adelante una vez más a una temporada de sanidad, de reconciliación, de restauración y rendición. Hermano, hermana, mientras no perdonamos, seguimos en el plan del diablo. Mientras negamos el perdón, nuestro Padre Celestial no nos perdonará. Ya no espere más. Perdone a la persona que necesita perdonar. Hermano, ponga